hermanos, muy buenos días. Ya estamos aquí. Gracias a Dios, ya estamos aquí juntos con mi iglesia en poder adorar a nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Salmo 19, del 1 al 4, nos habla acerca del poder de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 69. Salmo 25. Nos invita, hermanos, a adorar a Dios verdaderamente con nuestro corazón. El Salmo 19 nos habla de que la ley de Dios es perfecta. Y esa perfección hace, hermanos, solamente Dios que convierte en el alma. Vamos a cantar. Palabra a otro día.
Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días. ¿Todo bien? Me encanta cuando llegamos y nos saludamos unos a otros y vemos el amor, ¿no? Como si nos hubiera faltado días para vernos y estar conviviendo. Gracias. Y hoy vamos a celebrar la Santa Cena con un tema importante que se llama Examinando nuestra comunión con Dios. Amada Iglesia, hoy participamos de la Santa Cena como un acto más. No como un acto más, sino como una oportunidad para examinarnos a nosotros mismos, recordando el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por todos nosotros, y esto fue por puro amor. En Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pensemos, hermanos, un momento en el amor que tenemos para con Dios. ¿Ya? Esa es la obediencia y la comunión que tenemos con Él. ¿Están de acuerdo? Confesar nuestros pecados es buscar la comunión con Dios. Me voy a basar en Primera de Juan. Para mí es un pasaje muy importante porque fue uno de los pasajes que fuimos a un retiro de varones, en particular con mi hermano. Mi hermano ya no se congrega y para mí es muy importante en mi vida. Y este pasaje me encanta porque ya nos confronta y nos dice muchas cosas. En Primera de Juan 1, del 8 al 9 dice así: y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No podemos participar, hermanos, de la Santa Cena sin ser honestos con nosotros mismos. No lo podemos hacer. Tenemos que ser honestos. Como dice su palabra, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Están de acuerdo? 2. El perdón del hermano es evidencia de una comunión con Dios. En Primera de Juan 2, del 9 al 10 dice así: el que dice que está en luz y que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano y permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Los fariseos le preguntaron a Jesús para poderle tentar: ¿cuál es el gran mandamiento, Jesús? Y Jesús, en Mateo 22, del 37 al 39, contesta así. Jesús le dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer gran mandamiento. Pero ¿cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puede haber comunión con Dios si hay falta de perdón, odio, amargura entre nosotros. Antes de tomar la Santa Cena, perdona a tu hermano, pide perdón a él. La Santa Cena es el lugar de gracia de todos nosotros para con Dios y sobre todo de mucho amor. ¿Están de acuerdo? Amén. Punto 3. Cristo es nuestro abogado. En Primera de Juan 2, del 1 al 2, dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
el apóstol Juan y nos recuerda que Jesucristo no solo murió por nuestros pecados, sino que intercede por nosotros ante el Padre para que tengamos comunión con Dios. Eso significa que nuestros pecados van a ser como blanca lana, Isaías 1:18, y así poder tener comunión con Dios. Les voy a pedir por favor a todos, si pueden cerrar sus ojos. Todos pueden cerrar sus ojos, por favor. Todos pueden cerrar sus ojos. Vamos a hacer algo especial hoy. Cierra tus ojos, por favor, no los vayas a abrir. Escudriña lo que no has dicho al Señor y pidamos perdón. Y si tenemos que acordarnos, y si tenemos que acercarnos a algún hermano o a algún familiar, es momento que lo hagas. Párate, hazlo y pide perdón, que no te dé pena. Deja que el Señor te llene de amor y de perdón. Y pongámonos a cuentas, por favor. Padre mío, muchísimas gracias, Señor, por esta mañana, por este hermoso día que nos das. Gracias, Padre mío, por tu santidad. Como vimos, Señor, hemos visto en los mensajes que hemos oído, Padre mío. Te pido pedir perdón, Señor, si te he ofendido, si hemos hecho algo indebido, Señor. Te ruego, Padre, que tú limpies nuestros corazones, nuestras mentes y sobre todo nuestro actuar, Padre mío. Queremos ser dignos delante de ti y participar de esta Santa Cena dignamente, Padre mío. Te lo pongo en tus manos y haciendo tu voluntad, Padre. Bendito y alabado seas. Por Cristo Jesús. Amén. Características importantes de la Santa Cena. 1. Es fe en Cristo. Solo los creyentes que han aceptado a Jesucristo pueden participar de la Santa Cena. 2. Debemos de participar con respeto, unidad y amor. 3. Esto es un acto de obediencia. No es opcional. Tenemos que participar de la Santa Cena, hermanos. Participación de la Santa Cena. En 1 Corintios 11, del 23 al 26 dice así: porque yo recibí de él y del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, el pan es el cuerpo de Cristo. Al compartirlo, recordamos cómo Jesús pagó por nuestros pecados. El jugo de uva es la sangre de Cristo. Al tomarlo, recordamos cómo derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Le voy a pedir de favor a mi hermana Bertita y a mi hermana Caro si pueden orar por el pan y por el vino. Oremos, hermanos. Señor bendito, muchas gracias, Padre, por ese sacrificio tan grande que has hecho, de mandar a tu Hijo a morir en esa cruz para limpiar nuestros pecados, para hacernos libres, Señor. Por eso te pido que hoy bendigas este pan que representa su cuerpo lastimado, lacerado, dolido, Señor, que con ello mismo nos ha dado la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre eterno, gracias te damos por concedernos cumplir este memorial instituido por tu amado Hijo, cuya sangre derramada en la cruz pagó el alto precio para la salvación de los que por gracia hemos creído. Señor, bendice y santifica esta copa, que sea un recordatorio del amor y sacrificio de tu Hijo, que nos da perdón y vida eterna. Que esto nos mueva a mantenernos firmes en nuestra fe y a vivir de acuerdo a los principios de tu reino, unidos y fortalecidos en tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Participemos del pan y del vino.
La verdadera comunión con Dios no es teoría, es obediencia. Comunión verdadera es la transformación de un corazón arrepentido, lleno de amor y de obediencia. Muchas gracias. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Señor, las estrellas veo, y su luz
Pues alabamos a nuestro Dios y Padre Celestial, como cantábamos en los Salmos. Él es creador de todas las cosas. Y nos ha dado luz, hermanos. A ti y a mí nos ha dado luz. Dice la palabra de Dios que somos como luminares en este mundo hostil y oscuro. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme.
maravilloso, Padre. Eres asombroso, Señor. Cuando vemos tu palabra, vemos tus atributos, vemos quién eres, Dios. Eres maravilloso y asombroso. Nunca vamos a entender, Dios. Nunca vamos a saber por qué me salvaste. Señor, yo merezco ir al infierno, Dios, por mi pecado, por mi maldad. Tu palabra nos enseña que tú hiciste al hombre perfecto, pero el hombre buscó sus propias perversiones. Sin embargo, Dios, tú me has salvado. Y te damos gracias por ello, Padre Santo. Un día vamos a estar en tu presencia, Señor. Te vamos a conocer cara a cara y nos vamos a humillar delante de ti. No nos va a quedar más que darte gracias por toda la eternidad, Señor, por habernos salvado de la condenación eterna. Gracias por este privilegio que nos das de conocer tu bendito Evangelio, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto diré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue colgado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría
poder. Amén, hermanos. Tomen sus lugares, por favor. Muy buenos días, mis hermanos. Buenos días. Si recuerdas, hace algunas semanas veíamos el atributo de Dios, veíamos que Dios es omnisciente, ¿verdad? Y recordamos lo que esto significa, y significa que Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo, tiene todo el conocimiento. Y sabes, hoy estaremos viendo sobre la sabiduría de Dios, que es otro atributo de nuestro Señor. Y que son dos atributos que están relacionados, pero que son cosas totalmente diferentes. Porque una cosa es que Dios sea omnisciente, es decir, que tenga todo el conocimiento, que ha tenido todo el conocimiento por toda la historia, en todo momento, de todas las cosas. Y otra cosa es que sea sabio. Porque la sabiduría es la aplicación de todo el conocimiento que Dios tiene. Pero no solamente eso. En esa sabiduría perfecta de Dios, Él sabe aplicar de la mejor manera ese conocimiento. Por lo tanto, Dios toma decisiones, además de ser soberanas, son perfectas. Y en esa sabiduría elige los mejores medios para alcanzar sus fines, los fines perfectos y los más altos. Y cuando hablo de altos, me refiero a los fines que traen el mejor bien y que tienen ese propósito superior, ese propósito más alto. Así es que la sabiduría de Dios siempre se va a encaminar a obtener ese fin más alto. E iremos viendo qué significa esto. Estaremos analizando a través de la palabra este tema. Hoy veremos la sabiduría de Dios como atributo. Así es que vamos a pedir a Dios que en su sabiduría nos lleve en un profundo conocimiento de este tema, pero que principalmente se quede en nuestros corazones. ¿Qué significa para mí que Dios sea sabio? ¿Cómo se involucra este atributo en mi vida? Vamos a rogarle a Dios que nos guíe en este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar aquí delante de ti, poder estudiar juntos tu palabra, Señor, y conocerte un poco más, conocerte cada día mejor, Dios, para podernos relacionar de una forma correcta contigo. Gracias, Dios, porque a través de tu palabra podemos conocer quién eres, Señor, ese Dios perfecto y maravilloso, sabio. Padre, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento para poder ver este atributo y ver cómo se relaciona con nosotros, Señor. Entender tu sabiduría y que tu sabiduría es buena para nosotros. Y que los fines que tú pretendes a través de tus decisiones son los más altos que podamos nosotros entender y conocer. Señor, ayúdanos, Padre, abre un poco más nuestra mente. Y que si bien tu sabiduría está por encima de nosotros, y por eso nos cuesta trabajo entenderla, hoy podamos verla un poquito más y mejor. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Así que empezamos con el primer pasaje de la escritura que está en el libro de Job, capítulo 12, versículo 13. Y dice la palabra de Dios: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Nuestro primer encabezado: sabiduría que me sostiene. Dice el libro de Job que Dios está en la sabiduría, y como Él es la sabiduría, entonces mientras yo más cerca camino de Dios, más discernimiento voy a tener para poder llevar mi vida de una manera más sabia, para poder llevar mi vida de una manera correcta. Por lo contrario, si yo camino de una manera superficial al lado de Dios, desconectado, alejado de Él, evidentemente el resultado, la consecuencia de eso es que yo voy a caminar con menos entendimiento, menos discernimiento, y mis decisiones van a ser más complicadas, o voy a estar equivocándome más en las decisiones que cada día yo tengo que tomar. Pero sabes,
Dios quiere que nosotros conozcamos su sabiduría, pero no para que terminemos impresionados diciendo, wow, qué maravilloso es Dios. Que al final del día sí lo vamos a terminar viendo así. Vamos a ser impresionados por su sabiduría, pero eso no es el propósito. Él quiere que nosotros entendamos y conozcamos sabiduría para poderla traer a nuestra vida y poder tener una mejor calidad de vida. Piensa en estos atributos que este versículo nos está hablando. El pasaje nos habla de que en Dios está la sabiduría y que también está el poder todopoderoso. Y podemos entender entonces que en su sabiduría es que Él puede llevar el plan a cabo, el mejor plan a cabo lo puede llevar. Nadie se puede interponer a sus planes. Y si nosotros hiciéramos el ejercicio de poder separar o de poder eliminar uno de estos dos atributos en Dios, entonces si elimináramos que Dios solamente es sabio y no es todopoderoso, entonces tú y yo estaríamos conociendo un Dios que tiene grandes ideas, pero que depende de muchas circunstancias para que éstas puedan llevarse a cabo. Para que sus planes puedan cumplirse, necesitaban pasar muchas cosas, las cuales no nos darían certeza ni seguridad. Del Señor es el plan de salvación. Imagínate si Él no hubiera tenido el poder para poderlo llevar a cabo. Sencillamente no estaríamos seguros de realmente si somos salvos o no. Y por otro lado, si Dios fuera solamente todopoderoso y no fuera sabio, entonces tendríamos a un Dios con gran poder, con todo el poder, pero sin sabiduría para poderlo hacer. Entonces esto terminará siendo a Dios un tirano que abusa de ese poder. Pero Él es perfecto y en Él está el poder y la sabiduría. Por lo tanto, Él sabe qué hacer, sabe cómo hacerlo, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Es capaz de llevarlo a cabo sin que nadie le estorbe, sin que nadie le detenga, sin que nadie obstruya sus planes. Y esto lo vemos en Cristo. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Gracias. ¿Qué está profetizando aquí Isaías? Evidentemente habla de Cristo y nos dice que la tercera persona de la Trinidad, es decir, el Espíritu de Dios, que posee sabiduría, ungirá a la segunda persona de la Trinidad y le dará sabiduría. Evidentemente está hablando en la humanidad del Mesías. Pero eso mismo sucede en cada creyente. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, entonces nosotros tenemos la oportunidad de ser sabios en nuestras decisiones. Pero, a diferencia, nosotros somos dependientemente sabios. Porque a pesar de que Dios es sabio y es un atributo que quiere compartir con nosotros, es decir, es un atributo comunicable, Dios quiere compartir su sabiduría con nosotros, nunca vamos a ser iguales a Él. Porque Él es intrínsecamente sabio. ¿Esto qué significa? Bueno, que es parte de su naturaleza. Él es naturalmente sabio. Y nosotros, a diferencia de eso, no está en nuestra naturaleza la sabiduría. Por lo tanto, nosotros dependemos de Dios para ser sabios. Somos dependientemente sabios. Un ejemplo de esto lo tenemos en las Escrituras. Salomón. Sabemos que Salomón pidió sabiduría a Dios. ¿Y fue un hombre sabio? Sí. De tal manera que el mismo Señor le dijo que no ha habido ni habrá hombre tan sabio en toda la historia, en toda la tierra. Sin embargo, ¿siempre fue así en la vida de Salomón? No. Porque Salomón, cuando decidió y tomó malas decisiones y se alejó de Dios, se empezó a equivocar rotundamente.
de una manera que tomó decisiones, como la Escritura lo dice, como si hubiera sido un necio, de una manera que solamente los necios lo harían. Salomón también concluyó de una manera errónea cuando pensó que era lo mismo, significaba lo mismo la muerte de los animales que la muerte de los seres humanos. Ese tipo de conclusiones y de pensamientos no son conforme a la sabiduría que Dios le había proporcionado a Salomón. ¿Y esto por qué se da? Porque Salomón, como todo ser humano, no era sabio por naturaleza, sino su sabiduría dependía de su relación con Dios. El problema es que como seres humanos tendemos a caminar en nuestra propia sabiduría y podemos y solemos destruir nuestra vida como Dios, como Salomón la hizo con la suya. Pero sabes, Salomón no solamente destruyó su vida, también destruyó la vida de otros. Y tú y yo también tendemos a tener ese problema y destruir la vida de otras personas cuando decidimos conforme a la sabiduría del mundo. Salomón cuando menos destruyó la vida de 1000 mujeres. También su reino quedó dividido ya cerca a su muerte. Y esta es la sabiduría del hombre. Y así es como el ser humano de esa época, pero también el ser humano de esta época decía vivir conforme a su sabiduría. El hombre no quiere que Dios gobierne su vida. Pero mi hermano, mi hermana, y ustedes jóvenes, no podemos dejar a Dios fuera de nuestras decisiones. Mucho menos en las decisiones que son trascendentales para nuestra vida. ¿Te has puesto a orar, joven, alguna vez en qué carrera deberías estudiar? ¿Le has pedido a Dios que te ilumine en eso? Quizás los adultos ya decidimos, pero tú, joven, lo haces. ¿Has decidido o has orado si te vas a casar o no te vas a casar? ¿Quién puede ser esa pareja? ¿Has orado por esa pareja que no conoces quizá aún, pero que quizá Dios ya la creó y por ahí anda? Y que quizá en alguna otra iglesia tú la conocerás, o él llegará o ella llegará aquí. ¿Has orado a Dios por qué pareja escoger? ¿Has orado alguna vez en qué iglesia reunirte? Si esa iglesia es cristocéntrica, si predican a Cristo, o quizás has tomado decisiones en tu vida muy rápidas porque te sentiste bien, porque te gustó la iglesia por alguna circunstancia y no te fijaste que a lo mejor en esa iglesia lo que se predica es la maravillosa vida de los pastores y las grandes anécdotas que tienen. Mis hermanos, si nosotros dejamos afuera de Dios en nuestras decisiones, serán decisiones no sabias. Por lo tanto, el resultado no será sabio. Porque la sabiduría de Dios sobrepasa nuestro entendimiento, pero tenemos que confiar en ella. Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es por eso que tú y yo jamás vamos a poder comprender completamente la sabiduría de Dios, excepto en aquellas cosas que Dios ha decidido mostrarnos a través de su palabra. Y Pablo lo entendió así, lo descubrió así, por eso en Romanos 11:33 escribe de esta forma: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esto lo escribe el apóstol Pablo, que fue llevado al tercer cielo, y él nos dice: grande es la riqueza y la sabiduría y el conocimiento del único y sabio Dios. Recordemos que Pablo estuvo 3 años en el desierto, en el desierto de Arabia, siendo capacitado por Dios. Y después fue llevado al tercer cielo, donde él vio cosas extraordinarias. Y por eso Dios tomó la decisión de ponerle un aguijón en su carne, para que él no se exaltara y terminara sintiéndose Dios mismo. Porque solo hay un sabio y perfecto Dios, y ese es tu Señor. Porque sabes,
no es que Dios tome decisiones sabias, no es que Dios tenga sabiduría, Él es la sabiduría, ¿verdad? Así como no es que Dios camine en santidad o tome decisiones santas, Él es la santidad. Él no es que Él sea amor, no es que tenga acciones de amor o muestre amor, Él es el amor. Son cosas de su naturaleza. Colosenses 2:3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo evidentemente aquí está hablando del Señor Jesucristo. Por lo mismo, todo que está lejos de Él no tiene sabiduría ni una gota. Y por eso el mundo termina siendo sabio en su propia opinión. O lo que la Biblia podría describir son tontos que se sienten inteligentes. Porque en realidad todos necesitamos la sabiduría de Cristo. Necesitamos del Señor. Por lo tanto, podemos ir definiendo que la sabiduría de Dios, y es como tú y yo lo tenemos que entender, busca el punto más alto. ¿Y cuál es ese punto más alto? Su gloria. La sabiduría de Dios busca su gloria. Pero sabes, al mismo tiempo busca el bien de los suyos. Ambas cosas caminan juntas y nunca van a entrar en conflicto. Él busca su gloria, pero al mismo tiempo busca tu bien y mi bien. Y el bien de todo creyente. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios es apasionado de su gloria, hermanos. Dios tiene el propósito de magnificar su nombre por encima de todas las cosas. Y eso es lo que ha hecho Él en el mundo, eso es lo que Él ha hecho en toda la creación. En el inicio, nuestra hermana Sarita nos hablaba sobre este tema. Dios muestra su gloria a través de la creación y muestra también su sabiduría. Y son cosas que se mezclan todo el tiempo, su gloria y su sabiduría. Porque el fin más alto de Dios es su gloria. Por eso tú y yo, las decisiones más sabias que podemos tomar son aquellas que glorifican a Dios. Y ese es el tema fundamental en la toma de decisiones de nuestra vida como creyentes. Y a veces por eso, ¿verdad?, terminan complicándose nuestras decisiones cuando no encontramos en la Biblia un versículo que nos dé claridad en lo que estamos viviendo, cuando no es tajante o totalmente clara la Escritura, cuando no encontramos la respuesta a ciertos temas. Pero tú y yo en ese momento debemos de tomar la decisión que más traiga gloria a Dios. Y esa será la decisión más sabia que tú vas a tomar. Pero sabes, al mismo tiempo es la mayor y la mejor decisión que vas a tomar, porque eso va a traer bien para ti. Así que la sabiduría de Dios, decimos, siempre elige el fin más alto y el mejor medio para alcanzarlo. Esa es la sabiduría soberana de Dios. Y por eso podemos pensar en la creación y todas las cosas creadas en el mundo. Tienen el fin más alto, porque a través de la creación nosotros podemos ver la gloria de Dios. Y eso lo vemos en el Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Y también el apóstol Pablo lo escribe en Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, ¿como qué? Como su eterno poder y su deidad, no quedan en el desconocimiento del ser humano, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y el humano lo entiende, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El fin supremo de Dios es mostrar su grandeza. Por lo tanto, ¿cómo crees que Dios entonces creó el mundo? ¿Cuál sería la mejor decisión que Él encontraría para crear el mundo? ¿Cuál fue el medio por el cual Él creó todas las cosas? ¿Sería que realmente hizo esta gran explosión conocida como Big Bang
y que a través de ello Él creó todas las cosas? ¿O simplemente, como lo dice la Escritura, con el poder de su palabra, simplemente dijo: hágase la luz? Y la luz existió. Y así durante los 6 días siguientes, de forma consecutiva, Dios ordenó y diseñó el mundo de una manera perfecta, en un diseño perfecto, con una sabiduría inescrutable, es decir, con una sabiduría que nos cuesta mucho trabajo comprender y entender. Pensemos en este mundo, en el globo terráqueo en el cual tú y yo vivimos. Un planeta perfectamente redondo y que a la vez tiene una inclinación perfecta y justa para que gire a la velocidad necesaria para poder entrar en órbita y así pueda girar alrededor del Sol. Y al mismo tiempo está a la distancia justa del Sol, ni más cerca para no morir quemados, ni más lejos para poder vivir y no morir congelados. Pero no solamente eso, Dios en su perfecta creación, ¿verdad?, le dio equilibrio a la tierra en la altura de las montañas y a través de la profundidad del mar, del océano, para que cuando la tierra llegue a girar, no gire como una pelota de playa, ¿verdad?, que está toda descentrada y desbalanceada y se tambalea. La tierra creada por Dios gira con un perfecto equilibrio y precisión. Si bien sabes, el hombre en su sabiduría, ¿verdad?, al no conocer esto, y se inventó un montón de cosas, como que en alguna época, ¿verdad?, los griegos decían que la tierra estaba sostenida por un gigante, ¿verdad?, llamado Atlas. Y este gigante sostenía la tierra porque había sido castigado por Zeus. Y así va a llevar por la eternidad el peso de toda la tierra. Esa es la sabiduría del mundo. Pues si no, también hubo una época donde se decía que eran 4 elefantes que sostenían la tierra, que a la vez estaban parados en el caparazón de una tortuga, la cual estaba sobre las aguas del gran océano que llenaba todo el universo. Esa es la sabiduría del mundo. Pero Dios en su sabiduría le muestra a Job que esa es precisamente la sabiduría del mundo, pero que en realidad en una época donde el hombre no podría salir de la tierra y ver la tierra de fuera, como hoy sí lo podemos hacer, Dios le dice a Job cómo está realmente creada la tierra, y en el capítulo 6 versículo 7 le dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Y sabemos que el libro de Job está más o menos escrito en la época, o Job vivió en la época de Abraham. Entonces imagínate cuánto tiempo antes la Escritura ya nos decía que la tierra no tiene ningún gigante y ningunos elefantes sosteniéndola. Y si vemos con claridad la sabiduría del mundo y vemos con claridad la sabiduría de Dios, ¿por qué la sabiduría de Dios no siempre me parece buena o no me parece correcta? ¿Por qué termina siendo la sabiduría del mundo más atractiva para nosotros y para la humanidad en general? Y esa es nuestra lucha, ¿verdad? Y estamos viendo cómo la sabiduría de Dios es llevar el conocimiento a través de los mejores medios para el propósito más alto, y ese propósito en el camino nos va a traer bien a todos. ¿Por qué no lo vemos así? ¿Por qué no lo entendemos así? Ya vimos que la sabiduría es insondable, la sabiduría de Dios es insondable, es decir, nos cuesta trabajo entenderla. Pero en realidad no es porque no nos cuesta trabajo entenderla que no terminamos por aceptarla o por buscarla. Ese no es nuestro problema. Nuestro problema es que queremos vivir con un pie en nuestra vida espiritual cerca de Dios y con otro pie en la tierra, y así queremos caminar todo el día, todo el tiempo durante nuestra estancia aquí en la tierra, y eso termina por cansarnos, por hartarnos y por desanimarnos, porque no es una forma de caminar natural. Si tan solo el hombre dejara de vacilar en su vida espiritual y plantarnos con los 2 pies en nuestra vida espiritual y tomar en totalidad la sabiduría de Dios,
entonces sí vamos a poder ver y poder comprender cómo la sabiduría de Dios tiene un propósito muy alto y cómo utiliza los mejores medios para el bien de los suyos. Pero el problema, si yo sigo viviendo centrado en mí, solo el deseo de mi disfrute está en mi carne, porque solamente quiero hacer las cosas que me hacen sentir bien, las cosas que disfruto y que quiero la sabiduría del mundo y no la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios también es santa, por lo tanto me encamina hacia la santidad y ese es un buen propósito para mí, porque el único deseo de Dios es que yo tenga el carácter santo de Cristo y eso es bueno para nosotros, pero no lo vemos así porque no queremos dejar el mundo. Y por ello no me gozo en la sabiduría de Dios y no veo ese propósito alto que tiene. Y a veces terminamos viendo a Dios como ese Dios perverso que solo desea que yo la pase mal y que si la estoy pasando bien me manda un problema o me manda una tragedia a mi vida. Y si estoy en paz, que lo corran del trabajo para que sufra, que se quede forrando Biblias y que no encuentre una pareja, y otros más, ¿verdad? Si hay gozo, que se case para que aprenda a sufrir, ¿no? Así vemos a veces a Dios. ¿Y todo por qué se da? Porque tú y yo queremos seguir siendo autónomos, queremos seguir viviendo y decidiendo conforme a nuestra voluntad, hacer las cosas en lo oscurito, que nadie se entere de lo que hago, porque yo solamente decido las cosas en mi vida y no quiero el consejo de nadie ni el de Dios. Y sabes que así pensaba el diablo, quería ser como Dios. Y quizá queremos llegar a nuestro lecho de muerte y decir, ¿quién fue mi consejero? Yo decidí todo siempre en mi vida por mí solito. Y por eso nos va como nos va. Salmo 104, versículo 24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el salmista? Se toma el tiempo para analizar la creación y llega a la conclusión de decir cuánta sabiduría hay en la creación. Y sabes, todos tenemos esa creación como testimonio, pero nosotros no tomamos esos tiempos para poder comprender un poco más la sabiduría de Dios y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Yo decido en mi vida, déjame hacer a mi manera, porque yo también sé decidir, yo tengo mi propia sabiduría. Y ¿sabes qué, Señor? Y una de esas es más alta que la tuya y va a resultar mejor para mi vida. ¿Sabes que de alguna forma así pensaba Job? Y por eso Dios lo cuestiona. Y vemos en el versículo 38 que antes de cuestionarlo le dice lo siguiente, Job 38:2. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Imagínate estar entre la presencia de Dios y que te diga, ¿quién es ese que oscurece con palabras sin sabiduría? Que intenta oscurecer mi consejo. Bueno, a mí ya se me han bajado y caído y subido con los pantalones varias veces. Pero no queda ahí, todavía el Señor empieza a cuestionar a Job en el versículo 4 del mismo capítulo. ¿Qué le dice? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Si realmente eres sabio, ¿dónde estabas? Platícame, cuéntame. Y así podemos ver más de 60 preguntas que Dios le hace a Job. Obviamente no las vamos a leer todas. Pero ¿cuál es la idea que Dios está tratando con Job aquí? La idea, ¿sabes qué? Primero vamos a hacerte preguntas propedéuticas, de lo más sencillo que pueda haber.
¿sabes? Donde la idea es que me vas a responder cosas de ese mundo que tú conoces, que puedes palpar, que puedes oler, que sabes, que puedes inclusive escuchar y que conoces, en ese mundo en el cual tú vives. Y si realmente eres algo inteligente, me vas a responder. Pero sabes, la idea no es esa. La idea es como irte probando para demostrarte qué tan sabio eres. Porque después de las preguntas de ese mundo que tú puedes palpar, en el cual tú vives, te voy a hacer preguntas de ese mundo que tú no puedes ver. Porque sabes, acabo de tener una conversación con Satanás, la cual tú no viste ni oíste. Mis hermanos, en realidad somos necios fuera de Dios. Salmo 139, versículo 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Nuestro segundo encabezado: sabiduría en tu creación. Podemos ver que también la sabiduría está reflejada en cuanto a la providencia para nosotros. Y también ahí tiene el fin más alto en mente. Y ese fin más alto es su gloria. Y elige el mejor camino para que tú y yo seamos guiados providencialmente por Él. Y así tú y yo también alcancemos ese fin más alto que es la gloria de Dios. Cada decisión de Dios se toma con una sabiduría perfecta. Su tiempo es perfecto en nuestras vidas. Pensemos en esto. ¿Qué está haciendo el salmista pensando en la sabiduría de Dios? El momento en la historia en que tú naciste, el lugar del mapa donde tú naciste, quiénes serían tus familiares, la transmisión de esa estructura genética que tienes, todas las influencias que vas a tener en tu vida, todas las personas que te han rodeado y todas las personas que te van a rodear, cada maestro, cada alumno, cada amigo, cada enemigo, todo está bajo la sabiduría del diseño de Dios, con el único propósito de traer su propia gloria. Por eso el salmista escribe de esta forma: tú conoces la carga genética de mis padres y sabes, conoce la tuya. Y en mi caso Dios permitió que viviera y que naciera como he vivido y que tuviera las debilidades que he tenido y las enfermedades que hoy tengo. Determinó el día en que yo iba a nacer, así como determinó el tuyo, y ya está determinado el día en que voy a morir. Porque no voy a vivir un solo minuto. Cristo lo dijo. ¿Quién podrá agregar a su vida 1 hora, 60 minutos? ¿Quién se lo puede agregar? Nadie. Determinó el día que voy a morir. Y quizá muchas veces ese es nuestro problema, porque nosotros vemos que Dios no está haciendo nada con nosotros, que nuestra vida es como un cuadro que no tiene ningún sentido, que está todo mal hecho y que no tiene una razón. Quizá está feo. ¿Sabemos cuál es el problema? Que quizá estamos viendo el cuadro por la parte de atrás. Pero cuando Dios decida voltear el cuadro y lo veamos por frente, veremos que está haciendo una obra de arte en nosotros. Una obra de arte creada por Dios. Porque aún las pruebas que tú y yo atravesamos, los momentos complicados de nuestra vida, están bajo el escrutinio de su sabiduría y están bajo la sabiduría perfecta de nuestro Señor. Vivimos exactamente lo que necesitamos vivir en nuestras vidas para buscarle y para poder profundizar en nuestra fe, para nutrirnos, para desarrollarnos, para alejarnos del mundo y acercarnos más a Él. Por eso estás aquí hoy. Sin embargo, el ser humano en su generalidad se ha revelado a eso y vive lejos de eso. Y aún a veces nosotros como creyentes, ¿verdad? Queremos intentar algunas cosas. Y a lo mejor no lo pensamos así, pero es una manera de vivir creyendo que podemos ocultarnos de Dios y evitar las
Y por eso nos queremos ocultar, porque no queremos las consecuencias de cada pecado, de los reconocidos y de los que no hemos reconocido, de los que confesamos y de los que no hemos confesado, los que tratamos de ocultar y de todas las cosas que llegamos a hacer para ocultarlos. Es por eso que es tan importante que tú y yo conozcamos el carácter de Dios, porque la Escritura está no para hacernos soberbios y sentirnos maestros teólogos, no es para llenarnos de sabiduría sin ningún sentido, es para que tú y yo conozcamos el carácter de Dios, porque mi hermano, mi hermana, es la única manera en que tú y yo vamos a ser transformados conociendo cada día más y mejor a Dios. Cuando lo conocemos como en realidad es, somos transformados de gloria en gloria, somos transformados de santidad en santidad, porque la gloria de Dios no es otra cosa que su carácter. Por eso cuando tú y yo conocemos poco de Dios, somos transformados de una pobre manera. Por lo mismo, tú y yo podemos ir concluyendo, ¿verdad? Que todos queremos seguir la sana doctrina, pero ¿qué bases tenemos para decir que es sana o que no es sana doctrina? ¿O que es buena teología o que no es buena teología? Y sabes, la sana doctrina o la buena teología es la que te lleva a conocer de tal manera a Dios que estás siendo transformado. Si tú no estás siendo transformada, tu doctrina o tu teología no es buena, no es la correcta. Y nunca vas a ser transformado como deberías de ser transformado. Por lo tanto, tienes que buscar en dónde está mal. No importa lo que vivas, no importa los problemas que tengas, porque sabes, tu transformación no puede ser frenada y no es frenada por tus problemas. Más bien depende de qué tanto tú contemples y confíes y conozcas a Dios. Pensemos en José. Piensa en todo lo que él vivió. Fue vendido como esclavo, no por cualquiera, por sus hermanos. Llevado a Egipto, abandonado, desamparado. Conoce a la esposa de Potifar. Esta mujer se le insinúa y sale huyendo. Se va sufriendo por una injusticia, va a prisión, después es liberado. Pero esa es la forma en que Dios utilizó para llevarlo a la cima. Mucha adversidad y mucha dificultad. Pero esto afectó la vida de José. Sí, para bien. Y por eso podemos leer en Génesis 50:20 al final. Vosotros, hablándole a José a sus hermanos, vosotros pensasteis más mal contra mí, a Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mis hermanos, Dios es tan sabio que puede trazar una línea recta con una regla totalmente chueca. Dios es tan sabio que puede enderezar cualquier vida. Así que, mis hermanos, no dejemos de buscar en la palabra de Dios al único Dios sabio. El problema es ese, ¿verdad? Que si tú y yo estamos lejos de Dios, todo nos va a desanimar, todo nos va a hacer de tropiezo. Si estamos lejos, difícilmente vamos a poder entender esto. Y nunca terminaremos por conocer a Dios. Pero no solamente, José, pensemos también en Cristo crucificado. Según el plan determinado y el conocimiento previo de Dios, fue el plan de Dios, fue el diseño de Dios. Pero no dejó de ser el asesinato en primer grado de la humanidad, de esa humanidad de la segunda persona de la Trinidad. Quizá el mayor mal de toda la historia de la tierra. Dios solo tiene un hijo perfecto,
envió al mundo para buscar y salvar lo que estaba perdido. Pero ese mundo se levantó en una conspiración malvada y pidió la crucifixión de Jesús y fue clavado en esa cruz. Fue injusto y fue una blasfemia. Sin embargo, también fue el soberano consejo de Dios, del Dios eterno, para llevar a cabo el plan perfecto de salvación. ¿Qué tan sabio es Dios, mis hermanos? Para hacer que todas las cosas obren juntas para bien. Todo está muy por encima de nuestra mente. Pero aún esta obra perversa de la crucifixión de Cristo trajo bien para nosotros. Trajo consuelo a nuestros corazones. Y es por eso que hoy, más o menos a esta hora, dependiendo del lugar de la tierra donde estemos, que se está predicando la palabra de Dios en todo el mundo. Y tú estás aquí, tú eres parte de eso, no eres la excepción. Porque Dios todo lo hace para el bien del pueblo de Dios. Para que seamos edificados y animados. Para que veamos cómo creemos en ese Dios sabio y cómo está obrando en nuestro camino. Por lo mismo, Dios nunca se va a detener a pensar, bueno, voy a idear esto, y si no resulta, pues entonces hago un plan B. Dios jamás tiene un plan B. Efesios 3:10 nos dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios. ¿Esto qué significa? Que la sabiduría de Dios tiene varias formas, ya que es infinita, absoluta y perfecta. Por lo tanto, puede llegar a tomar a dos personas que piensan totalmente distintos, que tienen dones distintos y están de una manera extraordinaria en dos lugares distintos o inclusive en un mismo lugar. Porque su sabiduría nunca tiene el mismo tono, la misma forma, pero nunca deja de ser absoluta, infinita y perfecta. Y sabes, aquí lo que está narrando Pablo, o les está escribiendo a los efesios, les está diciendo que entonces parte del plan de Dios es decir a los ángeles: vean, observen, no pierdan detalle cómo voy a estar obrando a través de la iglesia. Así que él puede usar a Moisés por 40 años en el palacio real y después decirle: es hora de ir al desierto y allá te voy a usar por 40 años más. Y tú lo vas a hacer porque mi sabiduría es multiforme. Pero ese es el problema, ¿verdad? Y por eso el mismo Moisés también se rebeló. Porque eso no nos gusta. Porque a nosotros nos gusta hacer las cosas de la misma manera siempre, venir como siempre, sentarnos como siempre, hacerlo de siempre y que nadie sea diferente, porque eso me hace sentir inseguro. Sin embargo, ¿sabes? A pesar de todo esto que hemos visto, la mayor demostración de sabiduría de Dios no está en la creación ni en la providencia divina de nuestro Señor. Por más extraordinario que nos pueda parecer, la mayor muestra de sabiduría de Dios es que este mundo haya conocido la salvación. Porque la salvación es muestra de la sabiduría de Dios. Solo Él pudo haber diseñado este plan perfecto. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Nuestro último encabezado: sabiduría para salvar. Si tú y yo tuviéramos la oportunidad, o no tú y yo, las mentes más brillantes que han existido en esta tierra, pudieran existir por los siguientes 1000 años, ¿crees que en algún momento ellos pudieron idear este plan brillante de salvación?
y como lo es, al mismo tiempo es profundo y simple, para que todos lo pudiéramos entender. Dice Pablo, le escribe a los Corintios, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Sabes por qué dice esto Pablo? Porque Dios Padre comisionó a Dios Hijo para que naciera de una virgen, para que pudiera entrar en su naturaleza humana, pero sin una naturaleza pecaminosa, para cumplir la ley moral de Dios perfectamente. Sí, esa ley que tú y yo rompemos una y otra vez, por lo tanto nos encontramos bajo la maldición de esa ley, pero Él cumplió obedeciendo la ley de manera perfecta durante toda su vida, para poder dar a los que creen en Él su perfecta obediencia, y así su obediencia sea imputada a nuestra cuenta, como si nosotros hubiéramos vivido perfectamente bajo la ley durante toda nuestra vida. Y por ello fuimos llamados justos, ya que Jesús fue llevado a esa cruz para pagar por nuestros pecados, a llevar toda nuestra injusticia y toda nuestra desobediencia, y así toda nuestra maldad fuera transferida a Él, ser culpado por el Padre, para que en su cuerpo llevara el dolor por la transferencia a Él de nuestros pecados, y así cumplir la misión de ser el Cordero de Dios que quita los pecados de este mundo, y la deuda que tú y yo teníamos con Dios pudiera gritar: consumado es, tu deuda está cubierta por completo. Así su cuerpo fue bajado de la cruz, puesto en una tumba prestada, y Dios lo resucitaría el tercer día, para que cuando Él saliera de esta tumba como Salvador victorioso y resucitado 40 días después, pudiera ascender al cielo, ser puesto en su trono a la diestra de Dios Padre, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, para que entonces pudieran hacer una iglesia sencilla, pobre, con todo un imperio en su contra, pero que creyó y que se fortalece. Por lo tanto, nadie la ha podido parar por 2000 años. Esa es la sabiduría de Dios. Ese es el plan de salvación de extraordinario. Ese fue el diseño de Dios, para que Dios siguiera siendo justo, santo, y tú y yo pudiéramos ser justificados por el santo, nuestro sustituto e inocente Cristo, que sufrió en nuestro lugar y llevaría mis pecados, para que tú y yo pudiéramos tener una relación íntima y personal con el Dios sabio, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, un plan que ningún hombre pudo haber creado, ninguna denominación, ninguna religión, porque esta no es la sabiduría de los siglos, esta no es la sabiduría del mundo, es sabiduría del cielo, es la sabiduría del Dios supremo expuesto en la cruz del Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 7 y 8 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si le hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Sabiduría de Dios que hablamos, pero el mundo rechaza esta sabiduría, y esa sabiduría es dada a conocer por la iglesia. Mi hermano, mi hermana, después de escuchar esto, después de ver la palabra de Dios, ¿qué vas a hacer? ¿No deberíamos de hacer lo mismo que hace el sol cuando sale y se pone? Lo que hace la creación entera. Aún los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿No tendríamos que hacer eso? ¿Vas a vivir para su gloria en sabiduría? Cristo vino para mostrarnos la gloria del Padre. ¿O seguirás olvidando cada mensaje de cada semana y seguir viviendo para tu gloria en la sabiduría de esta tierra, a la cual el apóstol Santiago le llama diabólica? ¿Qué vas a hacer?
Vamos a orar. Amado Padre, Señor, perdónanos porque a veces tenemos la soberbia del diablo, Señor, y queremos sentirnos más sabios que tú. E ignoramos o intentamos ignorar que no somos sabios, que somos necios. Y que si tan solo buscáramos de tu sabiduría, realmente podríamos ser sabios en nuestras decisiones. Y que no todo lo que vivimos a veces son pruebas tuyas, sino son consecuencias por nuestras malas decisiones. Que somos necios, Dios, si no aprendemos y nos tropezamos una y otra vez con la misma situación. Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria, porque conocemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, es buena porque nos lleva hacia una santidad, la cual ignoramos y por ignorancia rechazamos. Es agradable porque a través de ese camino en santidad yo voy disfrutando. Y es perfecta porque proviene de ti, Dios. Señor, ayúdanos a buscar más de ti cada día, danos esa necesidad de buscar de ti cada día. Y así poder realmente vivir para tu gloria. Mi Señor, perdón porque toda la creación habla de tu gloria. Solamente el ser humano es el único en tu creación que decide vivir para su propia gloria. Es el único que no se somete a ti, Dios. Perdóname por ello. Y ayúdame, Dios, a buscarte más, a conocerte mejor y poder gozarte en tu gloria. Y ver cómo vas transformando este carácter con todo el pecado y todas las malformaciones que tiene en un carácter como el de tu Hijo Jesús. Gracias, Dios, porque tú no me has abandonado y porque estás con cada uno de nosotros a pesar de nuestras fallas. Pero te necesitamos, Padre. Necesitamos que nos ayudes a caminar en tu voluntad. Y yo sé que eso puede significar que tú nos traigas a reír muchas veces de maneras que no nos gustan. Pero Padre, si es necesario, es mejor sufrir en este mundo y no sufrir en la eternidad en el infierno. Señor, quita de nosotros toda apatía, quita de nosotros toda cosa que estorba, que no nos permite conocerte con claridad. Todos los afanes del mundo y que a veces aún estamos ante la presencia de tu palabra, mi Señor, y nuestra mente está en otro lado, preocupados por nuestros problemas de allá afuera. Y por eso no te podemos ver cerca de nuestra vida, no te podemos ver con claridad y no te podemos conocer como realmente eres, el único Dios perfecto, sabio. Alabado seas por traernos a tu vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.
aleluya.